Cristo, yo te amo. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presenta su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo. Quédese con nosotros. Jesús. Doy gracias a Dios por darme este privilegio de compartir contigo un tema muy precioso. Me gusta mucho este tema, ya que es el bautismo en agua. Y quiero leer contigo un versículo muy precioso que está en Mateo 28:19. Aquí Jesús está dando un mandamiento a sus discípulos y les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para que Jesús o Jesucristo ahora en día esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, tenemos que obedecer su palabra, y el bautismo en agua es un acto de obediencia, y queremos tomar este tiempo para enseñar acerca del bautismo en agua, ya que es un tema muy precioso. Me gusta mucho compartir este tema porque Dios me ha permitido bautizar a algunas personas que han estado dispuestos a bajar a las aguas, y hoy quiero compartir este tema para que tú conozcas acerca de esto, porque hay mucha gente que por falta de conocimiento está pereciendo de conocer las bendiciones o de recibir las bendiciones que Dios ofrece. Y hoy quiero que tú te tomes un tiempo. Trataré de ser breve. Creo que voy a dejar solamente las citas bíblicas para que tú detenidamente puedas estudiar de dónde estoy hablando. Y la introducción del tema dice: debemos tener conciencia plena de la importancia que tiene para nosotros el bautismo en agua, ordenado por el Señor. Es un acto de obediencia de mucha profundidad y significado espiritual. Es un acto de bendición. Quizás tú te preguntas: ¿qué es el bautismo en agua? Aquí va la respuesta. Es el acto donde un creyente en el Señor Jesucristo desciende al agua acompañado por un discípulo del Señor, quien lo sumerge totalmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 4, 1 y 2, Hechos 8, 36, 37. Debemos de saber que el bautismo en agua es sumergido totalmente en el agua. Es la forma en que se debe de bautizar. ¿Y qué necesitamos para ser bautizado? Quizás tú te preguntas: ¿qué necesito yo para ser bautizado? Si tú todavía no lo has hecho, aquí está la respuesta. Hechos 8, 36, 37. La única condición es creer en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Eso es lo que se necesita para ser bautizado, es creer en Jesús como el único y suficiente Salvador. Si tú has creído de todo corazón, bien puedes hacerlo. ¿Qué significa el bautismo en agua? Una pregunta. Significa que hay que descender al agua. Es un símbolo visible que nuestra vida vieja y pecaminosa está muerta. 1 Pedro 3:18, y tú puedes leer. Es nuestra plena identificación con la muerte y resurrección del Señor. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido. Romanos 6:6. Significa la sepultura del creyente y se lleva a cabo simbólicamente en el bautismo. Romanos 6:4, Colosenses 2:12. El ser levantado del agua se está expresando
la fe en la resurrección y la convicción de una vida nueva, gracias a la victoria del Señor. Significa que fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Son Romanos 6:5. El Señor Jesús resucitó de entre los muertos y la muerte no se enseñorea más de él. Romanos 6:9. Significa que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Debemos presentarnos a Dios vivos de entre los muertos, porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros, ya que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:13 y 14. ¿Qué significa el bautismo en agua? El bautismo en agua es el acto de aceptación de la obra redentora de Cristo y la total identificación en el Señor en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Por qué debemos bautizarnos? Porque es un acto de obediencia. Cristo fue ejemplo de ello. Si vemos en Mateo, ahí Jesús dio un mandamiento a sus discípulos y les dijo: por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, id y haced discípulos. Entonces Jesús dio ese mandamiento y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, se sabe que es obediencia al mandamiento que Jesucristo dio a sus discípulos. ¿Por qué debemos bautizarnos? Para poder entrar a disfrutar de las maravillas del reino de Dios. Juan 3:5. Primera Pedro 3:20 y 21 es figura de la salvación de juicios. Nos permite obtener una buena conciencia para con Dios gracias a la resurrección de Jesucristo. Qué precioso, es un tema que me gusta. Lo estoy haciendo conciso por el tiempo, porque quiero dejarte ahí para que tú lo estudies ya con los versículos, porque si tuviera que estar buscando los versículos, porque lo hemos preparado acá para darlo conciso, ya que es un tema muy precioso. ¿Cuál es el método del bautismo en agua? Debemos realizarlo por inmersión, sumergidos completamente en agua. Ese es el método. 6:4 de Romanos, Mateo 3:16. Significado de la palabra bautizar. El significado de la palabra bautizar es poner o meter debajo de. O sea, meter debajo el agua o poner debajo el agua. O sea, sumergido completamente. Entonces quiere decir que tiene que ser sumergido en las aguas. ¿Cuándo debemos bautizarnos? Esta es una pregunta muy común en los cristianos. No hay en la Biblia un tiempo estipulado entre la conversión y el bautismo, pero hay muchos ejemplos de bautismos inmediatamente después de creer en el Señor. Y te voy a dejar unas citas acá para que veas los ejemplos que están en la palabra, que no hay una fecha estipulada. Hay personas que lo hicieron de inmediato, tan pronto como creyeron. Y vemos Hechos 2:41, Hechos 8:35-38, Hechos 16:23, 33, Hechos 9:17, Hechos 10:47 y 48, Hechos 16:14 y 15. Ahí puedes encontrar los ejemplos y allí podemos deducir que no hay un tiempo estipulado, que es que muchos han hecho en sus congregaciones, tomar un tiempo de observación, pero en la Biblia no encontramos eso. Encontramos que hubieron personas que instantáneamente, tan pronto como creyeron en Jesús,
fueron bautizados, y por eso no tenemos un método que la Biblia lo enseñe, que tenemos que esperar un tiempo estipulado, porque lo único que se necesita es creer en Jesús como el único y suficiente Salvador. Si lo has hecho de corazón, inmediatamente puedes tú hacerlo, pero claro, es un acto de obediencia. Hay personas que lo hacen, pero realmente, como decía el día de ayer, yo hablaba acerca de la seguridad de la salvación. Si una persona dice: acepto a Cristo como mi Salvador personal, pero solo lo hizo de los labios hacia afuera, esa conversión no vale la pena, porque no es real. Pero cuando es con el corazón, has creído en tu corazón, entonces es una conversión genuina con arrepentimiento de pecados, entonces sí puedes bautizarte de inmediato. Pero si no lo has hecho de corazón, aunque te den enseñanza, te den años de espera, no va a funcionar también. Por eso no hay un tiempo estipulado para que pueda ser bautizado. A la luz de la palabra vemos ejemplos que personas se bautizaron tan pronto como creyeron. Entonces debemos de saber que el bautismo también es controversial para muchos, porque algunos dicen el bautismo de niños. Yo ya me bauticé cuando era niño, pero realmente el tiempo del bautismo tiene que ser cuando la persona ya tiene el uso de conciencia. Y fíjense que aquí hay algo acerca de eso. Dice: ¿cuándo debemos bautizarnos? Y habla aquí del bautismo de niños. No hay edad. Se debe tener plena conciencia de lo que se está haciendo, madurez y criterio. Criterio ministerial, por supuesto, porque si nosotros vemos que una persona, un niño, tiene una edad donde da frutos dignos de arrepentimiento, sabe realmente, tiene la convicción de lo que significa la muerte de Jesucristo, lo que significa la resurrección, lo que significa el aceptarle como el único y suficiente Salvador, y este niño da fruto de que es conocedor realmente de lo que está haciendo. Yo creo que no hay edad para hacerlo, pero de una edad muy tierna no se puede, porque no sabe lo que está haciendo. Pero si una persona, un niño, tiene una edad donde se le ve que tiene ya el conocimiento de lo que está haciendo, yo creo que no tenemos una edad indicada para hacerlo. Y tengo las conclusiones aquí. El bautismo en agua es un acto de obediencia al Señor, en el cual se recibe una manifestación directa de Dios a nuestra alma. Realmente tiene que ser porque nace en tu corazón, no porque te digan bautízate, bautízate. Es porque no hay nada que te impida, porque si ya creíste en Jesús como el único y suficiente Salvador, ¿qué impide para hacerlo? No te impide nada. Por eso el bautismo en agua es indispensable para poder entrar en el reino de Dios. Juan 3:8. La única condición necesaria para bautizarnos es creer en el Señor Jesucristo de todo corazón. Hechos 8:37. Los discípulos del Señor Jesucristo se hacen bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso sí tiene que estar bien claro, que es lo que la palabra enseña, porque Jesús dijo. Jesús lo dijo. No hay otra persona que lo haya dicho. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. También dijo: id por todo el mundo y haced discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo en agua es la aceptación de la obra redentora del Señor en nosotros y nuestra total identificación con Él en su muerte y sepultura y resurrección. Es algo precioso. Mateos 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es muy precioso. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué debemos de bautizarnos entonces? Porque necesario es. Es muy precioso este tema. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Previo al creer debe existir arrepentimiento. Es obvio, se necesita arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y necesario es que tú lo hagas, porque es un acto de obediencia al mandamiento que nuestro Señor Jesucristo
dio a los discípulos. Recordemos que Jesús ordenó a sus discípulos y les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me has dado de aconsejar, de enseñar a la luz de la palabra la importancia del bautismo en agua. Te doy gracias, buen Dios, porque este es un día donde muchos van a ser inquietados a hacer ese paso de obediencia, y espero, Padre, que prepares los corazones para que tomen la mejor decisión de su vida, ya que después de creer en Cristo se necesita obedecer la palabra, se necesita obedecer el mandamiento dado por nuestro Señor Jesucristo de ser bautizado en las aguas. Por lo tanto, hoy, Padre, en el nombre de Jesús, dejo esa bendición en el corazón de personas que lo harán con la plena convicción de que han recibido tu Hijo como el único y suficiente Salvador. Y hoy, en esta preciosa hora, me despido dejándoles esa gran bendición en su mente y en su corazón, para que hagan la mejor decisión de su vida, es bajar a las aguas del bautismo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Fue para mí una bendición muy grande poder haberte enseñado acerca del bautismo en agua. Que el Señor te bendiga. Si quieres tú que te dé el estudio más en detalle, podemos tomarnos más tiempo, porque ya para leer la palabra, leer todos esos versículos que te dejé, se necesita más tiempo, y por este medio me gusta hacerlo conciso, porque las personas no tienen mucho tiempo como para estar en la computadora, estar en la radio escuchando. Entonces es necesario hacerlo conciso, y tú, cuando tengas un tiempo, toma los versículos ahí detenidamente y te vas a dar cuenta de lo que la palabra enseña, y te vas a sentir con la gran necesidad de hacerlo, porque es importante. No podemos descuidarnos en esto. Cristo, yo te amo. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presentó su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo. Dios le bendiga. Cristo, yo te amo.